Vamos a comenzar diferenciando qué es y qué no es coaching. Comenzamos por la definición más básica. El coaching es el arte de identificar y gestionar los cambios que podemos realizar para ser quienes queremos ser y para conseguir alcanzar la meta que nos propongamos. Asimismo, podemos explicar que el coaching proviene de un anglicismo del verbo inglés to coach, que quiere decir entrenar. Es un método para acompañar a una persona o un grupo de personas con el objetivo de conseguir la meta o desarrollar las habilidades específicas que ellos se propongan. El coach podemos decir que es el cochero. Coach, cochero. Recuerda, es muy fácil de recordar. Y el cochero es la persona que no decide el camino. El camino lo decide el cliente que contrata a ese cochero. Pero el cochero sí es quien acompaña al coachee. El coachee es el cliente, en este caso, desde el estado actual al estado deseado. El coaching es cambio, por definición. Muchas personas pueden pensar, y de hecho en consulta me lo dice mucha gente, Rosa, cambiar es muy difícil. De hecho hay gente que piensa que cambiar es totalmente imposible. Imposible no. Difícil, depende de cómo lo mires. Lo más importante es tener claro cuáles son los pasos que tenemos que dar. El primer paso es concretar, es decir, tomar conciencia de qué es lo que quieres cambiar. El segundo paso es descubrir cómo tienes que hacerlo, que para eso está el coach. Ahí es donde entra el coach y te ayuda a encontrar ese camino por el cual tú quieres ir desde un estado real a un estado deseado. Y el tercer paso que tienes que dar es simplemente hacerlo. Puedes pensar, esto suena fácil en la teoría y efectivamente así es, pero en la práctica tampoco es tan complicado, simplemente tienes que conocer el método y por eso estamos hoy realizando este curso. El coaching es el proceso de trabajo conjunto interactivo entre el coach y el coachee, porque ambos juntos van a explorar el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados. Usando los recursos previos que el coachee, es decir, que el cliente en este caso, ya tiene. Quizá los que tiene y no ha descubierto, no sabe que los tiene, o quizá los tiene, sabe que los tiene, los ha descubierto, pero no sabe muy bien cómo utilizarlos, cómo sacarlos de dentro hacia afuera. El coach acompaña al coachee en ese proceso de mejora en el desempeño de sus funciones. A lo largo de este curso vamos a ir adquiriendo o ampliando conocimientos. No obstante, a mí me gustaría que le pusiéramos ambición al asunto. Yo querría que llegásemos a la sabiduría, porque no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Adquirimos información, ponemos atención en ella y eso es lo que nos da el conocimiento, es el conocimiento propiamente dicho, pero la sabiduría es aplicar ese conocimiento que hemos adquirido una vez, aplicarlo una segunda vez, aplicarlo una tercera vez, una y otra vez, evaluar lo que estamos consiguiendo, comparar resultados con lo que estábamos consiguiendo sin poner en marcha esos mecanismos, aumentar en definitiva nuestras habilidades en ese camino, analizar las conclusiones que obtenemos y seguir mejorando. Eso es la sabiduría y por eso te digo que a mí me gustaría que le pusiéramos ambición a esto y que al finalizar el curso no solamente hubiéramos adquirido o trabajado conocimientos, sino que tuviéramos la sabiduría. Para eso es imprescindible tener la actitud correcta. Decíamos al principio de este capítulo, cambiar es difícil, depende cómo lo mires, pero es mucho más sencillo si tenemos la actitud adecuada. En este caso, puesto que estamos hablando de coaching, puesto que pretendo que tú realices auto-coaching contigo mismo, como su propio nombre indica, tenemos que conocer cuál es la actitud que tiene que tener un coach para comenzar a trabajar. La primera de las cualidades que forman parte de la actitud de un buen coach es trabajar desde la empatía. Cuidadito, empatía no es simpatía. Muchas personas confunden ambos términos. Empatía es ponerte en la piel del otro, ponerte en su lugar, pero no significa sentir exactamente lo que él siente. Me explico un poquito mejor, profundizo un poco más para que lo entiendas con claridad. Empatía es yo entiendo cómo te sientes y te lo hago saber. Hago que comprendas que yo te estoy entendiendo. Simpatía, en cambio, es sentir exactamente lo que tú estás sintiendo. Un coach, si siente simpatía, no te puede ayudar porque está en pleno ojo del huracán, está en el centro. No tiene los ojos del observador, no tiene la perspectiva, por tanto, no te puede ayudar de forma eficaz si está experimentando simpatía contigo. En cambio, si un coach experimenta empatía, sabe cómo te puedes llegar a sentir, comprende cómo te estás sintiendo y te lo hace saber, desde ahí sí es el punto más eficaz para poder ayudarte. Recuerda, primer paso de la actitud, empatía, no simpatía. La segunda cuestión que tenemos que tener muy clara, la aceptación incondicional. Un coach no juzga,
un coach solo escucha, ve, recicla información, te la devuelve, confronta, te dice desde fuera lo que está viendo, pero no juzga, no te dice si lo que estás haciendo está bien o mal, porque para eso estás tú, para decidir si tienes resultados positivos o negativos con lo que estás haciendo. En definitiva, de eso se trata, ¿no? ¿Qué es bueno o malo? Pues depende para quién, depende cuál sea tu realidad y cómo la interpretes. Por lo tanto, aceptación incondicional, no juzgues, solo escucha, analiza hechos objetivos, no impresiones. El tercer punto básico en la actitud del coach es la autenticidad. Esto tiene bastante que ver con la coherencia, me explico. La autenticidad es ser tú mismo, sin máscaras, sin fachadas. Cuando nos movemos en sociedad y puesto que somos seres sociales, nos vamos poniendo como una cebolla, una capa encima de la otra. Eso hace que tú no seas como realmente eres. Cuando realizas coaching, tienes que ir desnudando esa cebolla, tienes que ir quitándote esas capas porque tienes que mostrarte tal cual tú eres. Un buen coach, es decir, un coach difícilmente puede ayudar a otra persona, difícilmente puede ayudar al coachee a sacar lo mejor de sí mismo si él no está dando lo mejor de sí mismo. Estas serían las 3 premisas básicas en la actitud del coach. En función de todo esto que estamos viendo, el coach es un guía, es decir, es la persona que cuando tú estás en mitad de una tiniebla o estás en mitad de una sombra, pone el foco, enciende su linterna, que en este caso podríamos decir que es una linterna mágica, y arroja luz justo donde tú necesitas que haya luz, para que tú veas la realidad que está enfocando y en función de eso decidas. El coach nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que pasa, qué piensas tú como coachee sobre lo que pasa y qué vas a hacer con lo que pasa. El coaching es un proceso de aprendizaje transformacional, es un proceso apasionante, te lo aseguro. Es un proceso en el que se crece continuamente y en el que estás descubriendo casi de forma constante cuestiones sobre ti que desconocías hasta ese momento. Ahora bien, hemos visto lo que es coaching y yo considero que es lo más honesto explicarte qué no es coaching, porque existe cierta confusión en el mercado. Con frecuencia se confunde con otras disciplinas. Es lógico, porque hasta el momento en España no se había escuchado tanto hablar del coaching, en otros países sí. De hecho, en América está súper extendido, en otros lugares de Europa también, pero aquí en España quizá es un niño en pañales, está aprendiendo todavía a caminar. Por lo tanto, es lógico y normal que se confunda con otras disciplinas. Coaching, atención a esto, no es terapia. Yo me encuentro con muchas personas que vienen a mi consulta que dicen estoy haciendo terapia con... No, coaching no es terapia y te explico por qué. La terapia trabaja en el problema y en las causas que originan ese problema. El coaching, en cambio, da un pasito más allá, da un paso muy grande, va más allá. Se orienta en la mejora del desempeño de la persona desde este mismo instante para que logre su objetivo. Es decir, que el coaching trabaja con el presente y también trabaja con el futuro en la medida en que se enfoca en el crecimiento de la persona. ¿Recuerdas que te decía que el coaching es un proceso transformacional? Pues aquí lo tienes. Comienza a transformarte desde el primer momento en el que actúa. Otra confusión, coaching no es mentoring, no me cansaré de decir esto. Un mentor es un profesional que tiene una gran experiencia en su sector, que aconseja al coachee o al mentorizado en este caso a desarrollarse para orientar su carrera en ese mismo sector o en otros sectores paralelos, similares. El coaching tampoco es consultoría, porque un consultor es aquel experto que proporciona soluciones a los problemas que el cliente presenta. El cliente le trae un problema, le presenta cuál es la disyuntiva y el consultor, en este caso, lo que hace es, con esa experiencia previa, con esos conocimientos que ya tiene, arrojar luz sobre ese problema, le dice cuál es el siguiente paso a dar. El cliente, en este caso, suele ser una empresa. Coaching tampoco es formación y que no te lo vendan como tal. Un formador ofrece conocimientos y conclusiones a sus alumnos. El formador tiene y ofrece la respuesta adecuada. Para que lo veamos un poco más claro, te lo voy a resumir en una frase. Un formador enseña, mientras que un coach ayuda a aprender. El coaching, en definitiva, es el camino que contiene todas las posibilidades, todos los recursos, todas las opciones para llevar nuestra vida y la vida de otros hacia un resultado superior. Es un camino en el que conseguimos nuestros propósitos. Es un camino en el que encontramos los recursos que antes ni nos habíamos planteado que existían. El coaching nos ayuda a ir descubriendo cómo transferir los conocimientos, que yo también te mencionaba hace un momento, y la experiencia que vamos adquiriendo a la vida cotidiana.
Y con vida cotidiana me estoy refiriendo tanto a vida personal como a vida profesional. Saca lo que hay dentro. El coaching es un proceso y como tal tiene sus pasos, tiene sus fases. En este caso, nuestro proceso es de auto-coaching. Tú vas a poner en marcha lo que vamos a ir viendo. Lo vas a ir comprobando, lo vas a ir experimentando. Y yo sé que van a ir saliendo preguntas. En concreto, si quieres apuntarlas, recuerda que yo te recomendaba que sería conveniente que tuvieras un cuadernito para este curso. Si quieres apuntar las preguntas, puedes hacerlo, porque son preguntas que van a salir y que te vas a plantear. ¿Quién eres? Pero ¿quién eres de verdad? No me hables de currículum. Quiero saber lo que hay dentro de ti. ¿Quién quieres ser? Con total honestidad. Recuerda la autenticidad del proceso de coach, una de las cualidades básicas. ¿Qué quieres conseguir? Es decir, ¿cuál es el estado deseado al que tú quieres llegar gracias a tu proceso de coaching o auto-coaching en este caso? ¿Qué recursos necesitas para conseguir lo que quieres alcanzar? ¿Qué opciones tienes? Es decir, ¿dónde están las opciones y cuáles son para ir acometiéndolas? ¿Y por cuál de esas opciones quieres empezar? Y una pregunta muy importante, ¿cuándo lo vas a hacer? Quiero hacer un pequeño hincapié en esto porque lo que no tiene fecha generalmente no se hace. Imagino que tú serás de esas personas, como creo que somos todos, que tenemos una lista de buenos propósitos cuando empieza el curso escolar o cuando empieza el año. En enero todos nos vamos, o muchos. En coaching no se generaliza. Muchos nos vamos a apuntar al gimnasio. ¿Cuánto duramos en el gimnasio? ¿Una semana, 2, 3, un mes? Es complicado, ¿verdad? Cuando no encontramos la motivación real que queremos encontrar para dar un paso, no vamos a conseguir darlo. Por eso es importante que estas preguntas que acabamos de mencionar te las apuntes y cuando tengas un ratito de tranquilidad vayas respondiéndolas. Después de realizar un proceso de coaching se experimenta un cambio. Y es un cambio que no tiene marcha atrás, ya te aviso. Algo pasa dentro de nosotros, algo bueno, es un autodescubrimiento. Y ya no hay marcha atrás, insisto. Eso nos lo quedamos y lo disfrutamos para siempre, en todo lo que hacemos. Nuestros pensamientos, los pensamientos poderosos, van a mejor. Por eso a mí me gusta relacionar el coaching con esta frase: piensa mejor y acertarás.